Jonás, capítulo 1, el verso 1 en adelante. Vamos a estar hablando de un tema que es súper interesante. Gloria a Dios. Jonás, capítulo 1, el verso 1 en adelante. Yo creo que la mayoría que estamos aquí ya hemos escuchado un poco acerca de este personaje llamado Jonás. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Jonás, capítulo 1, el verso 1 en adelante, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una vez más, el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a entender, a discernir, pero sobre todo a poner en práctica tu palabra. Señor, ayúdanos a todos, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, entonces vamos a estar meditando un poquito acerca de este personaje llamado Jonás, en donde de alguna manera voy a estar haciendo una comparación. Yo no sé si usted lo ha visto desde el punto de vista que lo voy a estar mencionando a continuación, pero de alguna manera podemos ver que Jonás viene a simbolizar o a tipificar un poco la vida de muchos creyentes hoy en día. Entonces vamos a estar hablando acerca de este personaje, y es curiosamente que Dios lo llama a Jonás, es un profeta bastante conocido, lo llama y le encomienda una tarea, un trabajo que tiene que llevar a cabo. ¿Y qué pasó con el hermano Jonás? ¿Lo llevó a cabo o no lo llevó a cabo? Una vez más, ¿llevó a cabo el trabajo, la tarea que el Señor le encomendó a este profeta llamado Jonás? ¿Sí o no? Bueno, de entrada, no, realmente no puso por obra o llevó a cabo el trabajo, la tarea que el Señor le había puesto. Y entonces debemos entender que así como Jonás fue llamado por el Señor, el mismo Dios de Jonás es el mismo Dios nuestro, queridos hermanos. Así como el Señor llamó a Jonás, también nos ha llamado a cada uno de nosotros. Así como el Señor le delegó una tarea, un trabajo, una responsabilidad al profeta Jonás, también el mismo Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha delegado tareas, trabajos y responsabilidad para poner por obra. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, vemos a este profeta llamado Jonás inicialmente que él no quiso hacer la voluntad de Dios, y entonces surge una pregunta bastante interesante. ¿Jonás era desobediente? ¿Sí o no? Jonás era desobediente, que dicho sea de paso, este es el tema que vamos a estar usando para el día de hoy. Jonás era desobediente. Y ya que estamos hablando un poco acerca de Jonás, me gustaría darle algunos datos también acerca de este personaje. Por ejemplo, vaya conmigo al segundo libro de Reyes en el capítulo 14, el verso 25. Segundo libro de los Reyes en el capítulo 14, el verso 25, para que miremos un poco por dónde andaba este personaje llamado Jonás. Él vivió en el tiempo o en la época del rey Jeroboam II. Segundo de Reyes, capítulo 14, el verso 25. Si usted lo tiene, dígame amén. Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, el verso 25, dice la Escritura: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad
hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Entonces nos damos cuenta que Jonás existió en la época del rey Jeroboam II. También estamos hablando de alrededor del siglo 8 antes de Cristo, es decir, 800 años antes de que apareciera el Mesías, estaba este personaje llamado Jonás. El nombre de Jonás significa paloma. ¿Cómo significa el nombre de Jonás? Paloma. También Jonás, el profeta Jonás, es considerado el primer misionero que fue enviado al extranjero a predicar la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que Jonás fue un siervo de nuestro Dios, recibió un llamamiento para poder llevar a cabo una tarea en la ciudad de Nínive. ¿Cuál era esa tarea? Predicar el evangelio del Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Lo estoy diciendo así, predicar el evangelio, aunque en esa época no se mencionaba así literalmente, pero sabemos que el mensaje que Dios le dio al profeta Jonás era un mensaje de arrepentimiento hacia el pueblo de Nínive. Amén. Para que se arrepintieran y para que ellos se volvieran al Señor y fueran perdonados. Pero miremos un poquitito más acerca de la vida de Jonás. ¿Cuál fue la actitud que tomó Jonás ante el llamado de Dios? ¿Cuál fue la actitud que tomó el profeta Jonás ante lo que Dios le estaba encomendando? Bueno, leamos el verso 3, por favor. Jonás, capítulo 1, el verso 3. Gloria a Dios. Tenga su Biblia a su mano porque vamos a estar viendo varios textos más de lo habitual. Perdóneme. Muy bien. En el verso 3 dice que después que él recibe la palabra de Dios, el mensaje, el llamamiento de Dios o la tarea que va a tener que llevar a cabo, en el verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué hizo Jonás después que el Señor le encomienda la tarea? Huir de la presencia de Dios. Ahora pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par, ¿cuál es su actitud cuando recibe una tarea de parte de Dios? Voltea a ver a su hermano o hermana que tenga la par y dígale, hermano, ¿cuál es su actitud? ¿Cómo usted reacciona cuando Dios le encomienda una tarea por llevar a cabo? Es interesante, como dije hace un momento, Jonás de alguna manera viene a tipificar a muchos de los creyentes hoy en día, porque Dios todos los días nos está delegando tareas y cosas que nosotros debemos de llevar a cabo. Sin embargo, vemos que lo primero que hizo Jonás fue caer en la desobediencia. En vez de obedecer al Señor, lo primero que hizo es caer en la desobediencia y comenzó a tratar de huir, creyendo que poniendo distancia larga de por medio, Dios no iba a llevar a cabo su propósito. Y es bastante curioso que Jonás de alguna manera estuviera pensando o creyendo de esa manera, cuando sabemos que nuestro Dios lo conoce todo. No importa si sube a la luna, a las estrellas, o se va hasta lo más profundo del mar o las profundidades del mar, allí también el Señor sabe y conoce todo lo que está pasando. Ahora nos damos cuenta que Jonás no obedece la palabra de Dios. No obedece la tarea que se le está encomendando. Al contrario, él trata de huir, él trata de desobedecer. Y ya nos vamos a adentrar un poquito más. Y curiosamente lo vemos ya en el capítulo 4 de este libro de Jonás, donde él está molesto, enojado,
¿Por qué causa está enojado y molesto? Porque Dios no destruyó a la ciudad de Nínive. Ahora piense por un momento. En vez de enojarse, debería estar alegre. Amén. Porque Dios tuvo misericordia. Es como que nosotros nos pusiéramos alegres hoy en día por la gente que está muriendo en la guerra. Yo creo que eso no debe existir. Al contrario, debemos sentirnos tristes y debemos de orar por todas estas personas. Que Dios tenga misericordia, que puedan conocer al Señor, que puedan arrepentirse, que puedan ponerse a cuenta con el Señor. Sin embargo, ya en el capítulo 4 vemos a un Jonás molesto y enojado porque Dios no destruyó a los habitantes de Nínive. Entonces nos damos cuenta que ya en el capítulo 4, el verso 3, Jonás manifiesta su falta de fe en Dios, porque de alguna manera él cree que puede cambiar el corazón de las personas. Sin embargo, nos damos cuenta que al final él está mostrando un poco de falta de fe y falta de creer en el Señor. Ahora, piense por un momento, queridos hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jonás, estando en lo profundo de ese pez, no hubiera orado a Dios ni se hubiera arrepentido? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Se hubiera muerto. Ahora, note que curioso, Jonás recibe el llamado de Dios, recibe la tarea por llevar a cabo, y en vez de llevar a cabo esa tarea, sale huyendo. Cuando sale huyendo, Dios permite que este pez llegue, lo intercepte y esté dentro de ese pez y se va hasta las profundidades allá en el agua. Ahora, si Jonás realmente nunca se hubiera arrepentido, si Jonás nunca hubiera orado al Señor, pues sencillamente allí se hubiera quedado, allí hubiera muerto por desobediente. Y ya que estamos hablando de la desobediencia, ¿qué es la desobediencia? Permítame darle una definición de lo que nos dice el diccionario. Por eso es importante los diccionarios, para que nosotros podamos aprender un poquitito más. La desobediencia se define como la negativa o la renuencia a cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios, ya sea por acción u omisión. Una vez más, la desobediencia se define como la negativa o renuncia a cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios, ya sea por acción u omisión. Es decir, ya sea que yo de manera consciente o inconsciente me rehúso a hacer la voluntad de Dios. Eso es desobediencia. Ahora, miramos que Jonás efectivamente él estaba consciente de que al comprar ese boleto para irse a la ciudad de Tarsis y no emprender ni llevar a cabo la tarea que el Señor le mandó, él estaba consciente que estaba desobedeciendo a Dios. Y cuando desobedeció a Dios, sabemos lo que le pasó, y ese es un claro ejemplo para que nosotros podamos entender que cuando nosotros los creyentes, los hijos de Dios, así como Jonás era hijo de Dios, también nosotros somos hijos de Dios, que así como él desobedeció, si nosotros también caemos en la desobediencia a nuestro Dios, van a venir consecuencias para nuestra vida. Amén, así es. Y eso ya no suena tan bonito, ¿verdad? Ya no suena tan bien. Lo cierto es que el Señor nos ha encomendado muchísimas tareas a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos llevando a cabo las tareas que Dios nos ha encomendado? ¿O sencillamente hemos comenzado a tomar una actitud negativa? Una actitud de renuencia, una actitud como que no sabemos lo que nos toca hacer, como que no entendemos cuál es la palabra o los mandamientos o la voluntad de nuestro Dios. Note que la desobediencia está a flote en todas o en la gran mayoría de personas. Entonces es interesante este tema, porque ya estamos concluyendo que Jonás efectivamente sí fue desobediente y sabemos que le fue mal.
Gracias a la misericordia del Señor, que tenía un propósito grande para con los habitantes de Nínive, fue que Dios puso en la vida de Jonás ese sentir, ese pensamiento, para que orara al Señor, se arrepintiera y finalmente llevara esa predicación de la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor. Pero sabemos que si Jonás no se hubiera arrepentido, allí hubiera muerto. Si hubiera muerto dentro de ese pez. Ahora, cuando hablamos de la desobediencia, queridos hermanos, la desobediencia se manifiesta de muchísimas maneras. Como, por ejemplo, déjeme darle algunos puntos. Cuando alguien decide caer o llevar a cabo la transgresión directa de los mandamientos de Dios. Es decir, cuando alguien conscientemente o la persona elige de manera deliberadamente hacer lo contrario o lo opuesto a lo que Dios ha ordenado. Por ejemplo, déjeme darle algunos ejemplos. Cuando alguien sabe que mentir es algo que no le agrada al Señor y la persona lo sabe, pero aún así decide caer en la mentira. Eso es desobediencia. Cuando alguien sabe que robar es malo delante de la presencia de Dios, pero aún así decide robar. Cuando alguien sabe cometer adulterio, fornicación y tantos tipos de pecados, sabe y está consciente perfectamente de estas cosas, pero decide pasar por alto los mandamientos de la palabra de Dios, eso se conoce como una desobediencia. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, el verso 7 en adelante. Gloria a Dios. Amén, amén. Santiago capítulo 4, el verso 7 en adelante. En el caso de Jonás, él estaba consciente que al comprar esos boletos para irse a Tarsis, en vez de comprar su boleto para irse a Nínive, él estaba consciente que estaba desobedeciendo al Señor. Santiago capítulo 4, el verso 7, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, amados hermanos, cuando alguien de manera deliberadamente elige hacer lo contrario a lo que Dios nos establece en su bendita palabra. Efesios capítulo 6, el verso 18. Carta a los Efesios en el capítulo 6, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la escritura en Efesios capítulo 6, el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos ya hemos escuchado este texto o lo hemos leído anteriormente? Yo creo que todo. Significa que cuando alguien sabe que es tiempo de orar, pero decide no hacerlo, está cayendo en desobediencia. Alguien sabe que es tiempo de ayuno, pero no lo quiere hacer y decide llevar la contraria a lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Eso es desobediencia. Alguien que sabe que tiene que sacar tiempo para leer, meditar, estudiar la palabra de Dios cada día, pero deliberadamente dice, no, mejor voy a hacer otras cosas, y la palabra de Dios que se espere, tengo tiempo para escucharla en la iglesia, por lo tanto voy a hacer otras cosas. Eso es desobediencia.
Cuando alguien está consciente de que lo que va a hacer, eso va en contra de la palabra de Dios, que eso va en contra de los mandamientos del Señor, eso es desobediencia. Y toda desobediencia no es premiada ni recompensada por nuestro Dios, sino todo lo contrario. Preguntémosle al hermano Jonás, ¿qué le pasó cuando él cayó en la desobediencia? Otro texto bíblico, Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Hay muchísimos ejemplos que nosotros pudiéramos meditar y traerlos a la memoria en este momento. Estoy dando algunos para que podamos tener una idea de cuándo muchas veces nosotros podemos caer en la desobediencia a nuestro Dios. Como padres muchas veces no nos gusta ni nos parece bien que nuestros hijos nos lleven la contraria. Hermana Paula, ¿le gusta que su hija le lleve la contraria? Hermana Yuli, ¿le gusta que Jesías le lleve la contraria? Hermano Adonías, ¿le gusta que sus hijos le lleven la contraria? ¿Qué siente cuando le llevan la contraria? Se siente feo. Y a veces hasta como que la sangre le hierve a uno. Es, ay, chamaco, ya le llamé la atención y no quiere. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Gloria a Dios. Dígame amén si usted lo tiene. Gloria a Dios, lo veo bien serios. Aleluya. Dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, cuando alguien conoce que Dios espera que nosotros tratemos de apartarnos de cosas malas, pero aún así escogemos, aún así elegimos hacer aquello que sabemos de antemano que no le agrada al Señor, entonces eso es desobediencia. Note lo que dice 1 Pedro 1:15 que acabamos de leer. Así como aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos de ser santos. Tratar, pedirle ayuda, fortaleza al Señor para que nosotros podamos también imitarlo a Él en su santidad. Amén. Una vez más, no estoy diciendo de que nosotros todo el tiempo somos desobedientes. Por eso estoy haciendo la aclaración. Cuando nosotros ya conocemos las cosas, conocemos la palabra, conocemos los mandamientos, pero aún así no los queremos poner por obra, sino que queremos llevarle la contraria a Dios. A veces las personas se equivocan y dicen, le voy a llevar la contraria al pastor o al hermano o a la hermana tal, y no es al hermano tal o al pastor, sino es a Dios mismo. Y al caer en la desobediencia, lo que viene después, si no se arrepiente, es castigo. Como padres somos bastante flexibles con nuestros hijos, le llamamos la atención 1, 2, 3 veces y somos muy flexibles, pero llega un momento como que nos rebasa y decimos, no me hizo caso, entonces voy a tener que actuar un poco más fuerte, más drástico contra este pequeño, contra esta pequeña, porque parece que no me está entendiendo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Ese es el pensamiento de nosotros los padres aquí en la tierra. Cuanto más nuestro Dios, que conoce los pensamientos, la palabra no está en nuestra boca y el Señor ya sabe qué cosa va a salir de nuestro corazón. Por lo tanto, a Él no lo podemos engañar. Cuando nosotros sencillamente decidimos llevarle la contraria al Señor, entonces nos va a ir requete mal. Aprendamos al hermano Jonás. Él le llevó la contraria al Señor y le fue muy mal. Ahora, yo no le recomiendo a nadie pelear con Dios o llevarle la contraria al Señor.
porque eso es terrible, queridos hermanos. Punto número 2, estamos hablando de la manera o la forma como se manifiesta la desobediencia. Decíamos el punto número 1, en una transgresión directa de los mandamientos, es decir, cuando elegimos deliberadamente hacer lo opuesto a la palabra de Dios. Número 2, cuando estamos hablando de negarse a obedecer la autoridad delegada por Dios. Ese es el punto número 2, cuando alguien se niega a obedecer, a llevar a cabo lo que se le está pidiendo que lleve a cabo. Y voy a darle algunos ejemplos, valga la redundancia. Romanos capítulo 13, el verso 1 y verso 2. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, el verso 1 en adelante. Voy a darle algunos ejemplos, porque la Biblia enseña que la autoridad proviene de Dios, por lo que cuando alguien no obedece las autoridades legítimas, como los padres, los líderes religiosos, los gobernantes y cualquier otro tipo de autoridad que hay en esta tierra, eso también es considerado un acto de desobediencia. Romanos capítulo 13, el verso 1, dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué nos está diciendo este texto, hermano? Que debemos de someternos a todo tipo de autoridad que encontramos en esta tierra, sea el policía, sea el jefe en el trabajo, o el patrón, como usted lo quiera llamar, sea el que está de gobernador, de presidente, aunque no nos guste cómo está liderando o llevando las cosas, pero eso no significa que nosotros no nos vamos a someter bajo la autoridad de ellos. Hay mucho que hablar acerca de esto, y no te está hablando a todo tipo de autoridad. Dice que todas las autoridades que existen por Dios han sido puestas, aunque no me guste el gobernador o el presidente o el senador, etcétera, etcétera. No importa, yo tengo que obedecer a dicha autoridad. Note una vez más el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay personas que les gusta llevarle lo contrario a la policía, y por eso encontramos muchos policías violentos que a veces tienen que pasarse de la mano, porque a veces las personas le faltan al respeto a los policías. Amén. A veces las personas le alzan la voz, los insultan y todo eso. Esa no es una manera correcta de proceder ante un policía o cualquier tipo de autoridad. A veces las personas se van a los extremos y quieren que sean tratados con prudencia, o que los traten bien, pero eso no va a pasar. Note el verso 2, dice: para que no ocurra, los que resisten van a acarrear una condenación. Amén. Así que tenemos que someternos a la autoridad. Los policías están haciendo su trabajo, gloria a Dios. Amén. Sigamos por aquí, por favor. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Porque estamos hablando de este punto número 2. Estamos hablando de maneras o formas como se manifiesta lo que es la desobediencia. Hebreos capítulo 13, el verso 2. A veces no nos queremos someter, o las personas no se quieren someter a las autoridades. Hebreos 13, 17. Dígame aleluya si usted lo tiene. Dice Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros
pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También el Señor nos manda a someternos bajo la autoridad pastoral. A veces encontramos creyentes que se someten a las autoridades civiles allá afuera, y a la autoridad pastoral no se quieren someter. Fíjese, cuando sabemos que cualquier autoridad, ya lo estamos leyendo en la Biblia, cualquier autoridad proviene de parte de Dios. Es Dios el que ha permitido eso. Amén. Entonces, por lo tanto, como creyentes también tenemos que someter. Decíamos la vez pasada que sometimiento no significa es aplaudir o secundar acciones equivocadas. Como tal vez muchas veces miramos algunos ejemplos que hay pastores que han caído en fornicación, en adulterio, y la gente está ahí calladita ante esa acción. Eso no es lo que dice este verso. La palabra obedecer significa ponernos a disposición del pastor para trabajar juntos en armonía para poder llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Amén, amén. Efesios capítulo 6, el verso 1. Aleluya. Amén. Hoy están muy calladitos, eso me alegra. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 1. Estoy dando algunos ejemplos. Hay muchísimo que hablar de estos versos, de cada uno de lo que estoy mencionando. Solamente le estoy dando así una pasadita. Usted puede ampliarlo un poco más en su casa. Es triste ver a veces que las personas insultan a la policía y hacen tantas cosas y se les olvida que ellos están allí porque Dios lo ha permitido. Amén. Efesios capítulo 6, el verso 1. Mire lo que manda para los hijos. Todos los hijos digan amén. Amén, amén. Todos somos hijos, hermanos. Amén. Aunque somos adultos ya, pero somos hijos también. Amén. Yo creo que estuvieron pensando como los muchachos. No, también nosotros, aún siendo adultos, todavía somos hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es un mandamiento para todos los hijos, de honrar a nuestros padres. Amén. Yo sé que los jóvenes, especialmente cuando están en la época o etapa de la adolescencia, le caen gordos sus papás. Que no le entienden, que no le comprenden, que pues sencillamente como ellos ya vivieron no quieren que yo viva, y tantos pensamientos que pasan. Eso es algo normal, ya se va a pasar, pero aún con todo eso, aunque nuestros padres no nos caigan bien, aunque hayamos tenido algún roce o conflicto con ellos, nosotros tenemos que honrarlos en todo momento. Porque eso es un mandamiento de parte de Dios. Note que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Amén. Amén, amén. Colosenses capítulo 3, el verso 18. Aleluya, todos somos hijos. Tenemos que honrar a nuestros padres, no hacernos los desentendidos con nuestros padres. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 18. Ahora viene una vez más hablando para los casados, específicamente para las hermanas. Colosenses capítulo 3, el verso 18. Si usted lo tiene, dígame amén. Colosenses capítulo 3, el verso 18 dice, casadas, las casadas digan amén. Está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pastor, pero me acabo de disgustar, o este hombre siempre me da no sé qué. Bueno, dice la palabra de Dios que tiene que estar sujeta a su esposo como conviene en el Señor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, el verso 22.
Efesios capítulo 5, el verso 22. Hay mucha tela que cortar en estos versículos. Por el tiempo, obviamente, no nos vamos a entretener demasiado. Estamos hablando del punto número 2, cuando se niega a obedecer la autoridad que ha sido puesta o que tiene delante de usted. 5:22 de Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A veces escuchamos palabras de mujeres que dicen, al Señor sí le obedezco, me someto y hago lo que sea, pero por mi esposo, esa es otra cosa, eso no es bíblico. Hay que estar sujeta, hay que trabajar en armonía con el esposo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nos damos cuenta que a veces las personas sencillamente se niegan a obedecer a la autoridad que tienen frente a él y comienzan a cuestionar, ¿por qué tengo que obedecer yo al policía? ¿Por qué tengo que obedecer yo al gobernador? ¿Por qué tengo que obedecer al jefe o al patrón de mi trabajo? ¿Por qué? Si él es igual que yo, hasta tengo más experiencia yo que él. ¿Por qué? Note que todas esas preguntas surgen. O en el hogar, los hijos para con los papás, si mi padre no me entiende o siempre me quiere llevar la contraria, o la esposa o los esposos, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que muchas veces existe ese pensamiento. ¿Por qué tengo que obedecer yo al pastor si me cae gordo? Si no me gusta. No me parece. Entonces nos damos cuenta que cuando caemos en esa actitud y comenzamos a negarnos a obedecer, entonces lo que estamos haciendo es desobedeciendo a Dios mismo. Amén, amén. Wow, hermano, eso es tremendo. Imagínense que un policía en la calle le llame la atención y comience usted a pelear con él. ¿Y por qué me detiene? ¿Y qué no seguí? ¿Quién eres tú? Y tantas cosas, hermano, cuando alguien toma esa actitud, entonces lo que está haciendo es desobedeciendo directamente a Dios. Cuando su pastor le dice, los domingos tenemos ayuno y oración, y usted dice, no puedo. Y sí puede, pero no quiere venir. Usted está desobedeciendo no al pastor, a Dios mismo. Porque se niega a obedecer, se niega a llevar a cabo lo que se le está pidiendo que haga. Entonces es súper interesante, queridos hermanos, cuando el pastor dice, hermano, vamos a salir a evangelizar tal día. Y usted puede, no está enfermo, no está incomodado, no tiene nada, tiene el tiempo, pero sencillamente no quiere ir. Usted está desobedeciendo al Señor. Es bastante fuerte este punto, querido hermano, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros no vemos ciertas promesas o bendiciones de Dios para nuestra vida, no porque no sea la voluntad de Dios, es que muchas veces somos nosotros los que directa o indirectamente estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios de detalle, es un Dios que lo mira y lo escucha todo. Él sabe realmente lo que está pasando con cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos colaborar, pero no lo queremos hacer, se pide colaboración, pero no lo quiere hacer, y usted lo sabe que puede hacerlo y no lo hace, entonces cae en un acto de desobediencia delante de la presencia del Señor. Amén, amén. Señor. Punto número 3. Rechazo de la verdad revelada. Alguien conoce la verdad con certeza, pero aún así decide de rechazar la verdad que Dios está revelando. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, el verso 39. Es bastante fuerte lo que estoy mencionando, queridos hermanos, pero es lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor le encomendó una tarea que a manera personal yo le puedo decir, para mí no hubiera sido difícil que el Señor me hubiera dicho, oye, hijo mío, o René, ve y predícale la palabra de Dios a los ninivitas. Para mí no hubiera sido difícil. Sin embargo, para Jonás sí fue difícil.
¿Pero por qué fue difícil? Porque de alguna manera él estaba poniendo en tela de duda la palabra de Dios. En pocas palabras, él no estaba dudando en ese momento de lo que Dios le estaba poniendo que hacer. Juan capítulo 5, el verso 39, si usted lo tiene, dígame amén. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note que el Señor nos manda a que escudriñemos, a que aprendamos, a que tratemos de discernir y profundicemos más en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que aprendamos y conozcamos la verdad de su bendita palabra. Porque cuando alguien conoce la verdad, difícilmente va a poder rechazar la verdad. Tristemente encontramos personas que sí, aún conociendo la verdad de la palabra de Dios, deciden rechazarla. Por ejemplo, vaya conmigo a Tito capítulo 2, el verso 13. Tito capítulo 2, el verso 13. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Tito capítulo 2, el verso 13. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, el verso 13. Cuando alguien sencillamente decide rechazar la verdad de la palabra de Dios que ha sido revelada. Tito capítulo 2, el verso 13, si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia dice claramente que Jesús es Dios. Sin embargo, hay millones de personas alrededor de todo el mundo que dicen, no, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es Dios. Entonces está rechazando lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Dice el texto claramente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, y aparece con la D mayúscula, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si la Biblia afirma y confirma que Jesús es Dios, entonces no hay nada que contrariar o contradecir. Debemos de aceptar lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando alguien no acepta lo que dice la palabra de Dios, se convierte también en un desobediente. Amén, amén. Señor. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Como cuando a alguien se le habla del bautismo en el nombre del Señor Jesús y dice, no, no es así. Y aunque la Biblia lo esté afirmando y recontraafirmando, no, no es así. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así tiene que ser. Y así me lo enseñó mi bisabuelo, mi tatarabuelo, a mi abuelo y mi papá y mi mamá. Y es así y así va a ser. Y yo creo en lo que ellos dijeron. Y se le está enseñando con la palabra de Dios qué es lo que dice la Biblia, que tiene que hacerse en el nombre del Señor Jesús, pero aún así no lo quiere recibir. Eso es un acto de desobediencia. Hebreos capítulo 13, el verso 8, dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo. Y hay tantos textos que podríamos citar donde la Biblia nos habla de que Él es Dios. Primera de Juan capítulo 5, el verso 20, por favor. Primera de Juan capítulo 5, el verso 20. Aleluya. Estamos hablando de la desobediencia, queridos hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 20, si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesús, que es el verdadero Dios. Entonces nos damos cuenta que hay personas que aún mostrándoselo, leyéndose con la palabra de Dios y aún así no lo quieren recibir.
Hebreos capítulo 12, el verso 14. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Es decir, hermano, cuando una persona conoce la palabra de Dios, pero elige no creerla, ni actuar conforme a ella, eso es desobediencia. Hebreos 12, 14. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si hay un creyente que quiere ver al Señor, quiere escuchar esa final trompeta, quiere partir e irse con el Señor, tiene que tener paz y armonía con todos los que están a su alrededor, y al mismo tiempo tiene que vivir en santidad, agradando al Señor en todo. Pero hay quienes que no aceptan esto. Entonces es la verdad revelada, pero no la aceptan. Entonces, cuando una persona conoce lo que dice la palabra de Dios, pero aún así elige, toma la decisión de no creer ni actuar, de no vivir conforme a lo que está recibiendo en la palabra de Dios, entonces eso es desobediencia. Alguien sabe que no tiene que vestirse de una manera provocativamente. Eso es aplicable para los varones y para las mujeres. Pero aún así dice, pues yo no le voy a hacer caso al pastor. No, no es la palabra del pastor, es la palabra del Señor. Escucha la palabra, ya conoció la verdad de la palabra y dice, no, pues yo voy a enseñar un poco porque el que no enseña no vende. Entonces yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces está cayendo en un acto de desobediencia a Dios, al Señor. Note, no solamente lo lee, conoce la palabra, sino al mismo tiempo está rehusando ponerla por obra. Punto número 4. Cuando alguien tiene falta de arrepentimiento y reconocimiento del pecado. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, el verso 13. Proverbios capítulo 28, el verso 13. La desobediencia se agrava a menudo cuando alguien sencillamente no quiere reconocer su error, su falta delante de la presencia del Señor, y mucho menos quiere apartarse. Proverbios capítulo 28, el verso 13, si usted lo tiene, dígame aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay personas que no se quieren arrepentir. Hay personas que no quieren venir a la iglesia porque no quieren soltar su pecado. Ahí andan el pecado, lo andan apapachando y que esto y que lo otro, y prefieren quedar bien con las cosas que hay en este mundo y darle la espalda al Señor. Por eso es que vemos que más y más personas cada día más se han ido acomodando a las cosas de este mundo, disfrazado como moda, como vanidad, etcétera, etcétera. Pero al final lo que está detrás de todo eso es que las personas no se quieren arrepentir, no quieren reconocer sus pecados, su falta delante de Dios, y por lo tanto no va a haber misericordia para ellos, salvo que se arrepientan de corazón. Amén. Hechos capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Aleluyita, decía un hermano por ahí. Gloria a Dios. Aleluyita. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo es que vienen tiempos de refrigerio sobre la vida del creyente? Cuando se arrepiente y cuando se convierte. En pocas palabras, cuando lo confiesa y se aparta. Amén. Entonces viene
esa bendición del Señor. Entonces viene la prosperidad. Entonces Dios viene y le da lo que le ha estado pidiendo. Entonces el Señor hace cosas maravillosas a favor de esa persona. Ahí mismo en Hechos capítulo 17, el verso 30, por favor. Hechos capítulo 17, el verso 30. Gloria sea dada al Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, el verso 30. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén, amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué causa, motivo, razón el Señor manda que todas las personas que habemos en esta tierra nos arrepintamos? Porque viene un día de juicio. Y en ese día de juicio ya no vale el arrepentimiento en el último momento. Ya no vale a última hora. Ya no vale decir, bueno, cuando ya me estés tirando, entonces le pido perdón al Señor. No, porque a muchos ni siquiera les va a llegar ese momento. Hay muchos que van a morir tal vez dormidos. Hay otros van a morir tal vez haciéndole una cirugía en el hospital, se van a quedar dormidos. Otros tal vez en un accidente va a ser un solo golpe, un impacto tan fuerte que inmediatamente va a quedar desconectado, etcétera, etcétera. Por eso el Señor manda a toda la humanidad que se arrepienta, y ese arrepentimiento tiene que ser verdadero y se aparte de cada una de esas cosas. Aleluya. Porque si no lo hace, entonces va a venir condenación para ellos. Amén, amén. Señor. Hay muchos ejemplos, queridos hermanos, de la desobediencia dentro de la palabra de Dios. Permítame darle algunos, se los voy a ir mencionando ya solamente así, voy a ir omitiendo algunos textos bíblicos por el tiempo. Pero es interesante, queridos hermanos, que nosotros podemos encontrar muchísimos en la palabra de Dios. Por ejemplo, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 1 en adelante. Génesis capítulo 3, el verso 1 en adelante. Le voy a mencionar algunos ejemplos, gloria a Dios, no todos. Génesis capítulo 3, el verso 1 en adelante. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tomaron la decisión de desobedecer al Señor y no les fue bien, hermanos. No les fue bien, les fue requete mal. Génesis capítulo 3, el verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. ¿Cuál era el mandamiento del Señor? Pueden comer de todo, menos del fruto que está en este árbol, que es conocido como el árbol de la vida o del bien y el mal. ¿Qué hizo Adán y su esposa Eva? ¿Obedecieron a Dios? No obedecieron a Dios. Prefirieron hacerle caso a lo que la serpiente les estaba mencionando. En pocas palabras, conscientemente, hermanos. No es que la serpiente les puso un machete
una metralleta, vaya, coma. No, conscientemente ellos tomaron la decisión de comer, de probar de este fruto, y al final sabemos que al hacer eso estaban dándole la espalda al Señor. Estaban desobedeciendo al Señor. ¿Qué vino después de eso? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios tuvo que matar unos animalitos y con las pieles de esos animalitos fabricarles ya túnicas para que se vistieran. Comenzó el Señor a decir maldiciones contra la tierra. Comenzó el Señor a mencionar cosas terribles que iban a pasarle tanto a la mujer como al hombre. La mujer iba a tener los dolores al momento de dar a luz, iban a ser dolores fuertes en extremo. El hombre iba a tener que trabajar para poder sostenerse, aparte que lo sacó del huerto del Edén, y por ende también vino la muerte física sobre ellos y la separación de Dios para con cada uno de ellos, porque en esa época Dios hablaba cara a cara con Adán, como yo estoy hablando con usted en este momento. Sin embargo, todo eso fue cortado, fue truncado, y ahora el Señor los saca del huerto del Edén, del paraíso, y ahora comenzaron a padecer enfermedades. Cuando estaban dentro del paraíso, no había ningún tipo de enfermedad. No había frío, no había calor, era un ambiente idóneo, perfecto. Sin embargo, cuando ellos deciden desobedecer al Señor, ahora vienen consecuencias terribles para cada uno de nosotros. Póngase en pie, por favor. Hay muchísimos ejemplos de personajes que fueron desobedientes. El rey Saúl hizo cosas terribles delante de Dios. La esposa de Lot volteó a ver qué le costaba seguir caminando. Esa era la tarea. Israel vagó por más de 40 años en el desierto por causa de su desobediencia. Jonás, el profeta de quien estamos hablando, por causa de su desobediencia, terminó en el vientre de un pez. Gracias a Dios que Dios tenía preparado ese pez. Si no, Jonás se hubiera muerto, inmediatamente fue lanzado al mar. Cualquier animal de allí lo hubiera matado, pero el Señor, que es grande en misericordia, lo mandó a ese pez grande para que lo recogiera y lo pusiera a salvo por un tiempo, mientras Jonás se arrepentía. ¿Sabe que esa es exactamente la manera como Dios trata con cada uno de nosotros, queridos hermanos, y también con la humanidad? Cuando nosotros decidimos darle la espalda, desobedecer al Señor, aún así la misericordia de Dios es tan grande y maravillosa que muchas veces permite que cosas ocurran en nuestra vida para que recapacitemos y nos volvamos de nuestra desobediencia y finalmente gocemos del favor de Dios. Vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias al Señor por todo su amor y por toda su misericordia. Quiero hacer un llamado para cada uno de los que estamos aquí. Si usted le ha estado desobedeciendo al Señor, no una vez, sino varias veces, y lo ha estado haciendo de manera consciente, pues déjeme decirle que en esta hora busquemos un lugar, doblemos nuestras rodillas y pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor por cada uno de estos momentos, por cada una de estas situaciones en las cuales le hemos fallado al Señor. Por eso dice un escritor de la palabra de Dios: por la misericordia del Señor, nosotros no hemos sido destruidos. Grande es la misericordia y la fidelidad del Señor. Por eso es que nosotros